Fijaos, hay dos verbos y dos complementos directos distintos. Esta es la ley. La ley la expone, la promulga Moisés. Y en cambio estos son los estatutos. Que los dicta Moisés, ya no solo está exponiendo lo que le han dicho, sino que los está dictando. Y además en Egipto, lo que ha dicho Victoria, en un sitio concreto, a orillas del... Esto ya lo habíamos visto otro día, porque salió en esta parte final del primer discurso, pero aquí aparece. Estamos distinguiendo que dentro de la Torá, dentro de la ley, hay dos partes. Una que tiene mayúscula y que Moisés simplemente custodia y dicta, y expone y promulga, y otra que son los estatutos, los preceptos, que se dan para la tierra de Egipto, que va a ser todo el Código Deuteronómico, por cierto, no es poco en tamaño, pero que tiene una importancia más ligada a este momento de la historia y a nuestro pueblo. El autor de Deuteronomio o los autores de Deuteronomio tienen claro, llamados por el Espíritu Santo, que no todo lo que está contenido en este libro que vamos a ver tiene el mismo valor. Hay una parte que tiene mayúscula y que Moisés prácticamente no configura, sino que transmite. Esa es la ley, que es el decálogo que vamos ahora mismo a escuchar. Y eso tiene un valor diferente, un valor universal en el tiempo y en el espacio, cosa que el Código Deuteronómico tal cual no va a tener. ¿Va a tener importancia? Sí. ¿Nos va a ayudar a entender cosas? Sí. Pero ya son estatutos o preceptos que Moisés dicta, aplicando esa ley a un momento histórico. Nosotros, en nuestra fe, también nos pasa esto. Hay elementos de nuestra fe que son esenciales en nuestra forma de responder a la fe y otros que han variado con el tiempo, que han variado con la historia. Fijaos, qué curioso. Aquí aparece el primer mandamiento, que no está en el Decálogo, pero es un mandato muy típico del judaísmo y también del cristianismo. Escucha, escucha Israel, escucha. Sabéis con ese matiz que veíamos otro día de que el verbo escuchar en hebreo es el mismo que obedecer, con lo cual habla siempre de una escucha activa, no de ese oír meramente, sino de escuchar y disponer mi alma a seguir aquello que escucho. En este sentido, este mandamiento curiosamente dice: los mandamientos se dieron en el monte de fuego. Si os acordáis, sale el pueblo de Egipto, llegan al Horeb y en ese momento la montaña está incendiada, reciben los 10 mandamientos. Pero, pregunto, esa alianza de los 10 mandamientos, esa alianza que se dio en Horeb, esto ya es para nota, pero bueno, ¿hace cuántos años la dio el Señor en este momento de la historia? O sea, en el Deuteronomio, cuando estamos escuchando esto, ¿hace cuántos años que fue lo del otro? Los 40 años. 40 años que según Deuteronomio han servido para que se vayan, pobrecitos, fallezcan todos aquellos que no quisieron entrar a la tierra prometida, que son todos, menos la tribu de Judá y los niños, ¿no? Claro, es importante para el autor decir, probablemente porque así Dios lo inspiró, claro, que los mandamientos no caducaron respecto de aquellos que los oyeron en el Sinaí y que casi nadie está vivo. No, a vosotros, a nosotros ya nos dio la alianza. A vosotros, aunque erais bebés, aunque nacisteis un tiempo después, pero para vosotros también es la alianza. Y esto siempre se ha leído en los comentarios judíos, pero también en los cristianos, como esa universalidad, que de hecho te digo, los mandamientos, la alianza del Sinaí sigue vigente. Por cierto, no sé si a algunos os interesan los escritos de los primeros cristianos. Si conocéis cómo se desarrolló el momento de los 10 mandamientos, sabéis que está Moisés con los 10 mandamientos, los explica al pueblo, el pueblo los acepta y poco después de eso el pueblo no ve a Moisés volver, se muere de agobio y hacen el becerro de oro. Cuando Moisés se entera y baja del monte, ¿qué hizo Moisés con las tablas? Las rompe. Bien. Los
cierta corriente cristiana inicial, una de las cartas más habituales creo que se llama la Carta de Bernabé, indican que cuando el cristianismo inicial en algunos países, en algunas regiones, se volvió excesivamente celoso del judaísmo, un grupo de cristianos llega a decir que la alianza de Moisés, la alianza del Sinaí, se rompió el día que se rompieron las tablas de la alianza. Desde entonces el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo elegido hasta que vino Jesucristo. Bien, esta interpretación no fue seguida por los apóstoles ni por los concilios de la Iglesia. Hay una gran cantidad de escritos de esta corriente, muy contrarios al judaísmo, muy contrarios al Antiguo Testamento, pero es errado. ¿Por qué os lo digo esto? Porque por eso pone el decálogo es también para vosotros, precisamente porque no cesó la primera alianza por el pecado ni del becerro de oro, ni el pecado de despreciar y de pensar que Dios te odia porque te da una tierra prometida malísima. Ni siquiera esos dos pecados borran la alianza. Y por eso este énfasis en decir que la alianza sigue vigente, ¿no? Y la expresión cara a cara es una expresión muy curiosa para un Dios que no puede ser representado en imágenes. Decir que te hablé cara a cara es una forma de afecto, una forma de cercanía, que ya nos ha explicado mucho esto el primer discurso, todo lo que hemos hablado de que nuestra propia vida exprese el encuentro con Dios, pero en ese cara a cara tuvisteis miedo, porque lo del volcán en llamas os dio un poquito de miedo, como a todos. Y entonces yo hice de mediador. Por eso la ley os la expongo yo, porque Dios os la quiso hablar a todos, pero tuvisteis miedo. Esos tres primeros mandamientos, si os fijáis, en el texto de Deuteronomio ocupan desde aquí hasta aquí. Es decir, prácticamente 2/3. Bien, esto es así, esto es así. En la tradición deuteronómica, la primera que se puso por escrito, es así, en la de Éxodo también. ¿Por qué? Porque de alguna manera era un pecado que directamente uno pues dejaba cuando había muchos dioses, muchos altares, era muy típico. A día de hoy nosotros somos más sutiles cuando nos saltamos el primer mandamiento, porque lo hacemos saltándonos todos los demás, pero no es que directamente retemos a otros dioses. Por tanto, nosotros mantenemos el sentido, pero no en la cantidad en la que se expresa, ¿no? Fijaos antes de nada en el decálogo. El decálogo tradicionalmente se ha dicho que son dos tablas, una referida a Dios y otra referida al prójimo. Tradicionalmente siempre se ha dicho que los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios y los 7 últimos al prójimo. Bien. La tradición, sin embargo, judía no lo describe tanto así, sino en 3 partes. Una primera dedicada a Dios, que está en negativo, que serían los 2 primeros mandamientos, no, que fijaos todos los noes que hay aquí. No te fabricarás ídolos, no te fabricarás figura, no te postrarás ante ellos, no pronunciarás... No es parte primera negativa respecto de Dios. Y es una cosa que tiene que ver con el culto en el templo. A quién das culto, a quién no das culto, de quién hablas, de quién no hablas. Habría una segunda parte que es los 2 preceptos que están en positivo, el tercero y el cuarto. Por cierto, en nuestra fórmula también, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Aquí los vamos a ver ahora un poquito más separados, pero son en positivo y hablan sobre todo de temas familiares. Vivir en familia, lo que significa el sábado, vivir en familia, ese amor y ese respeto. Sería el centro del decálogo. Y luego habría una tercera parte, otra vez llena de noes. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. Habría, por tanto, 3 partes en el decálogo. Con nuestra formulación cristiana, el primer mandamiento, ¿qué verbo tiene? En nuestra... Amar. Y el último, codiciar.
Son verbos de consecuencia de los bienes ajenos, decimos el último mandamiento, ¿no? Pero vamos, el corazón, fijaos, el decálogo inicia en el corazón y acaba en el corazón. Es verdad que del corazón vas a la boca, no dirás el nombre de Dios en vano, y también está el no mentirás, y luego hasta las acciones, santificar fiestas, honrar al padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, pero hay corazón, boca, acción, boca, corazón. Esto es una estructura que está revelando que el inicio y el fin de la alianza parte del corazón. Os decía, las tablas de la ley son algo que para los judíos fue muy importante. ¿Dónde se guardaban las tablas? En el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, hasta que pues lo quemara el imperio de Babilonia, cuando quemó Israel, era un elemento de que Dios nos quiere, porque nos ha dejado las tablas para no perdernos, para que no nos perdamos, para que no perdamos su relación de amor, para que no perdamos su presencia en nuestra vida, ¿no? Recordaros también que hay una relación ya entre la creación, porque Dios es solamente uno, y esta alianza. Fijaos, la creación, si acordáis de Génesis, cuando Dios da no comas de este árbol, lo primero que hace Dios es prohibir, o ha hecho algo antes de prohibir. Ha hecho algo, nos ha regalado todos los árboles y nos avisa de que uno nos puede separar de él, pero se ha regalado el árbol de la vida. Hay primero un don y luego un elemento para no perder el don, que por desgracia luego pues algo debió pasar y lo perdimos. Bien, pues aquí vuelve a pasar lo mismo. Y pregunto, esto ya para nota, ¿qué don había recibido el pueblo de Israel que no tenía en Egipto y que ahora por fin tenía? ¿Qué don había recibido de Dios? La libertad. La libertad. Fijaos cómo vincula el don de ser vivo, de ser creado, con el don de ser libre. La libertad es el don que te regaló. Y esta alianza te la doy para que no pierdas el don que te di. No quiero que vuelvas a ser esclavo. Ya no de un faraón de fuera, sino un faraón a lo mejor de dentro. Y no quiero que seas esclavo. Por eso te doy esa relación, ¿no? Vamos a ver. El ídolo, el hecho de tener un objeto al que llamo Dios, psicológicamente tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Pues porque si yo digo, oye, quiero que me salga bien un examen, oye, pues cojo a mi ídolo y le pongo unas florecitas a mi ídolo, o quiero que no tener enfermedad, cojo mi ídolo. Es decir, es un Dios manipulable. El hecho de que Dios sea un objeto, esto me viene muy bien. Ahora, dice, eso es incompatible conmigo, porque yo soy un Dios que tengo voluntad, que tengo libertad, que tengo un plan para ti. No me puedes cosificar, no me puedes manipular. De hecho, es un pecado. ¿Por qué? Porque te separas de mí, porque en tu objeto no estaré yo. Imaginaos, yo no he estudiado nada, voy a hacer el examen y digo, voy a coger a mi ídolo. Pues haré mal, porque mi ídolo no me va a hacer estudiar. Ay, Dios me ha fallado. Dios no te ha fallado, es que tú no puedes cosificar a tu Dios. Tú abrazas el plan de Dios, no manipulas a Dios para que abrace el tuyo, no porque el tuyo siempre sea malo, que a veces puede hacer así, sino porque tú estás hablando del Dios de la libertad, del Dios de la alianza, del Dios de la creación, de tu Padre del cielo. Entonces, yo con mi Padre dialogo, no le manipulo, ni con el de aquí ni con el de allí. Esto es importante, porque Israel ya lo había hecho en el becerro de oro. En todos los códigos legislativos siempre hay una referencia a qué te pasa si no me haces caso. Y como ha dicho Carmen, este precepto que es central es un precepto que tiene su pena.
te castigaré a ti, a tu hijo y a tu nieto, incluso a tu bisnieto, hasta la 4ª generación, por haberme odiado. Ojo, si tú me odias y me dices, no, yo prefiero a mi Dios perro, o mi Dios gato, o mi Dios dinero, bueno, pues me separaré de ti. Hasta la 3ª y 4ª generación, porque como educarás así a tus hijos, entiendo que tampoco me querrán. Esto no es la única religión que lo tiene. Si veis otros códigos veréis la misma expresión. Hasta la 3ª, 4ª o 10ª generación en algunos cultos. Ahora, lo que no aparece en los demás dioses, porque es señal de debilidad, es justo lo que viene después. ¿Qué dice? Al que no me odie tendré misericordia por 1000 generaciones. Bueno, normalmente se pronunciaba el nombre de Dios en juicio, porque los judíos tenían que jurar, decir la verdad ante la Torá, por cierto, el libro de Deuteronomio. Cuando hacían este juramento ante el nombre de Dios, podían llegar a decir muchas cosas, entre otras decidir la muerte de alguien, con un testimonio. Por tanto, es muy importante, porque si tú juraras en vano, en juicio, provocando el dolor, la herida o incluso la muerte de alguien, no solo ya es el pecado de que has procurado contra tu prójimo, sino contra tu Dios, que te has aprovechado de su nombre para hacer el mal, que es un pecado mucho mayor según el Deuteronomio, ¿no? De hecho, fijaos que no llega a decir el castigo de la 3ª o 4ª generación, pero sí habla de que un castigo, de que no quedará impune, de que yo que me ha usado el nombre para esto, le pediré cuentas de haber usado mi nombre para el mal, de alguna manera. También hay otra sede para hablar en nombre de Dios, que es la profecía, el carisma profético. Los profetas hablan en nombre de Dios y por tanto pueden usar el nombre de Dios para una verdad que es falsa, para una verdad que es interesada. Esto también le hiere a Dios, al prójimo, pero también a tu Dios, ¿no? Todos por bautismo somos profetas. ¿Y por qué digo esto? Porque este mandamiento es universal. Ergo, yo soy profeta, ergo, si yo, sabiendo que quien me oye sabe que soy cristiano, hago una frase manipulando o desfigurando la fe para imponer una idea que tengo, para imponer un comportamiento que creo mejor, eso hiere a Dios y la relación con Dios, porque es usar su nombre en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. No es solo la blasfemia, que está muy fea y desde luego es una vergüenza, sino también eso, un mal testimonio en el nombre de Dios, que puede ser porque yo diga la palabra de Dios o porque todo el mundo sabe que estoy hablando así. El Deuteronomio vuelve a poner el recordar un poquito más tarde, razonando el por qué vas a observar el sábado, no solo tú, porque fijaos todos los que tienen que observar el sábado, ¿es solo los creyentes? Dice, no, dice, ni tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades y que por tanto no es judío. Fijaos qué bonito, ¿no? Esta señal de cariño de parte de Dios. Una persona puede no ser creyente y por tanto no tener la fe judía. Sin embargo, esa persona tiene que beneficiarse del sábado, porque el sábado es para todos.
¿Por qué? Y le dice una cosa preciosa, porque recuerda que tú fuiste esclavo. Entonces no mires ahora a los esclavos ahora que estás en tierra prometida y que dices, no, pues yo ahora soy el Señor. Es que tú fuiste esclavo una vez. Con lo cual los esclavos no olvides que son personas como tú. Sabéis que en la cultura griega el esclavo no era persona. Y en los romanos había grados. Dependía de dónde venías y de dónde y cuánto ibas pagando para poder ser más. El hebreo nunca pudo hacer eso. Siempre fuimos personas, porque tú fuiste esclavo en Egipto. Es un recuerdo precioso. Y el descanso tiene una dimensión pasiva y una activa. La pasiva es, no vas a trabajar para recordar que lo que tú haces y el que al final te impulsa a obrar y maneja la historia con amor es tu Dios. Es una forma de parar porque sé que en el fondo tú estás conmigo, tú guías la historia, a ti también te necesito. Es una forma de confianza en Dios. Porque si yo tengo que trabajar siempre y todo el rato, es porque en el fondo tú nunca me ayudas. Tengo que ser yo. Tengo que ser yo. Y esto ni vale para el judaísmo, ni vale para el cristianismo. Yo creo que Cristo me cuida, que Dios me quiere, pero voy a hacer de todo porque Él nunca va a hacer nada. No. El recuerdo de ese día de santificar tiene un sentido pasivo de que creo que Dios actúa. Y creo que si yo un día a la semana me reúno con la comunidad a orar, a celebrar la Eucaristía, no estoy faltando, porque Dios sigue. Al revés, estoy recordando que Dios forma parte de mi vida y de mi actuar. Y aparte de eso, fijaos qué bonito, una dimensión activa. Puesto que Dios es el que obra, recuerda en los días de santificar fiestas lo más grande que Dios te ha dado, que no es tu trabajo, sino aquellos por los que trabajas. Si leyerais el Catecismo de Juan Pablo II, la parte del tercer mandamiento, dice una cosa de visita familia, visita gente que a lo mejor está enferma en alguna residencia, visita porque forman parte de ti. 6 días trabajas, porque hay que trabajar, pero hay un día en que trabajo yo y tú cuida. Cuídate tú, cuida a tus queridos, cuida a los enfermos. Muy bien, curiosamente, aquí aparece un condicionamiento. Ya no es de la familia también, pero no ya respecto a Dios, respecto a la tierra. Para que te vaya bien en la tierra que te voy a dar, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu familia. Honrar es un verbo en positivo otra vez, es un verbo de alguna manera que habla de ese honor que merece tu padre y tu madre, que merece tu familia. Un honor que es curioso porque si yo, dirían los antiguos, honro a mis padres, digamos que me hago merecedor de la herencia. En cambio, de las pocas causales que en derecho puede existir, en el civil español también, por cierto, para desheredar a alguien, es que haga tal cantidad de actos de deshonra hacia ti, que tú digas, mira, no le dejo la herencia, ¿no? Por tanto, el honrar siempre ha tenido ese fruto. Sin embargo, aquí, ¿qué herencia es la que se está diciendo que se va a tener si honras a tu padre y a tu madre? Los días de la tierra prometida. Con lo cual, de alguna manera te está diciendo, si honras a tus padres, me honras a mí, que soy el Padre con mayúsculas, y te dejo mi herencia, que es la tierra prometida. Hay una cosa que habréis oído muchas veces, ¿no? Hay muchas misiones, y muy importantes, por cierto, en muchos países y continentes. Pero la primera misión que yo recibí cuando nací es mi familia. Y esa no se pierde nunca. Podré reducir el tiempo que le puedo dedicar, pero es mi familia. Y esto no es una cuestión de opinión, es de fe. Es que ese cuarto mandamiento nunca se borra. Lo recolocaré según vocación y vida, pero es clave y es claro. Tan claro es así que de este mandamiento universal va a brotar una consecuencia muy presente en el Deuteronomio, en el Éxodo, en el Levítico y en general en la Alianza, que es el problema del incesto. El problema del incesto, es decir, de que yo le quite a mi padre su esposa, es un problema que es muy grave, porque decían los judíos que era como asesinar al padre.
porque le estás quitando aquello con lo que forma su identidad, su ser, su pareja, su proyecto de vida, estás violentando eso, estás violentando a tu padre, ¿no? De alguna manera vais a ver que la única excepción al precepto de amor en familia es si ese amor es de incesto. Y veréis preceptos muy graves, muchos castigos. Los castigos son el elemento imperfecto, pero lo que sí es cierto es que hay que amar a la familia como familia. Y sin llegar al detalle más gordo, un padre o una madre que es el colegio y es la colega, ¿eso es correcto con el plan de Dios? No. O sea, cuando digo honrar a padre y madre, ese verbo tiene los roles propios de ese amor. Yo puedo cambiar ese amor, sí, pero perderé felicidad, perderé tierra prometida. Tata